que la corriente sea uniforme. Por otro lado, puede transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía que es la energía térmica, si es que la resistencia es grande. Para resistencias pequeñas se utiliza para mantener una corriente constante, uniforme. A manera de resumen, decíamos, un resumen simplificado hasta aquí, se tiene un material conductor. Ahora siempre hablamos de conductores. Que tenga una sección transversal A, un pedazo de un material conductor, y longitud L. Se caracteriza porque tiene muchas cargas libres, cargas de conducción. El material que tiene muchas más cargas libres será el mejor conductor. En física, en química se denomina electrones de conducción o electrones de valencia. Y se mueven en todas direcciones porque su movimiento es aleatorio. No están unidos a los átomos. Y al final, su movimiento es completamente aleatorio. No tiene una dirección privilegiada. Hacemos un corte seccional aquí, colocamos la mano y contamos cuántas cargas pasan a la izquierda y cuántas a la derecha, y resulta que la misma cantidad de cargas pasa a la izquierda y a la derecha, entonces no existe un flujo neto de cargas. Si conectamos, vamos a provocar una diferencia de potencial, sea este punto que se encuentra un potencial V sub B y este otro punto a un potencial V sub A. En esas condiciones, V sub B menos V sub A, diferencia de potencial entre estos dos puntos, generalmente lo llamamos V simplemente cero. Ahora conectamos a una fuente que provoca una diferencia de potencial, una batería de diferencia de potencial V, y la diferencia de potencial ahora entre estos puntos ya no es cero, es diferente de cero. Eso provoca así se explica este fenómeno, provoca un campo eléctrico dentro del conductor. Si quitamos la batería a través de un interruptor, va a desaparecer el campo eléctrico. Entonces, hemos producido un campo eléctrico a través de una diferencia de potencial. Ahora estas cargas ya no se mueven tan libremente porque empieza a actuar una fuerza sobre ellas. Cada carga libre tiene dos propiedades, tiene masa y tiene carga. Y la carga de esta carga libre, de este objeto libre, ahora interactúa con el campo creado. Si quitamos la batería, desaparece el campo y nuevamente se mueven aleatoriamente. Ahora interactúan, aparece una fuerza sobre ellas, sobre cada una de ellas, y esa fuerza sabemos que es igual a la carga multiplicado por el campo. Y su movimiento ya no es tan aleatorio. Ahora tiene una tendencia a moverse en la dirección del campo. Se trata de cargas positivas. Y en dirección opuesta si se trata de cargas negativas. Así. Ahora colocamos la mano y contamos cuántas cargas pasan a la izquierda y cuántas a la derecha. El resultado es que ahora se tiene un flujo de cargas. Se define la corriente eléctrica.
como la cantidad de carga que pasa por una superficie en un tiempo determinado. Eso es corriente. ¿Cuántas cargas pasan en un tiempo dado por una superficie? La unidad de medida de las cargas de la corriente será, por definición, la unidad de medida. La carga se mide en coulombs y el tiempo en segundos. Se le asigna una palabra especial que es el amperio. Así, la unidad de medida de la corriente será el amperio. ¿Cuánta carga circula por una sección, por un área, en un tiempo dado? Luego, indicamos de que esta corriente eléctrica, denominado así, de aquí en adelante corriente, es una cantidad escalar. Matemáticamente, una cantidad escalar puede ser el resultado matemático de una operación entre dos vectores. Un vector densidad de corriente, así se va a denominar este vector. Y tenemos, por definición, el flujo del vector densidad de corriente a través de un área. ¿Cómo explicamos o cómo entendemos esa densidad de flujo? Nuevamente, como hemos aprendido hasta ahora, tomamos una sección transversal o puede ser cualquier sección también, no necesariamente transversal. De área A, dividimos en elementos de área. Elementos infinitamente pequeños y tomamos una y representamos por un vector área perpendicular al área y de magnitud el área misma. Sea un vector que fluye de esta forma y en este punto que tenga esta dirección. Un vector J. Matemáticamente es como si este vector estuviera fluyendo esta área. Eso es flujo. Sumamos los flujos a través de cada una de estas áreas. Y eso será la corriente, como el resultado del producto escalar de dos vectores. Para el caso en que la densidad de corriente, J, que aún no entendemos, tenga la misma dirección del área y que tenga la misma magnitud en cualquier punto sobre esta área, entonces, J es constante, desarrollamos esta relación matemática, el módulo de un vector por el módulo por el ángulo entre esos dos vectores, 0 para cualquier punto, coseno de 0 es 1, y si además J es constante, entonces puede salir de la operación de integración. Si no es constante, significa que tiene diferentes valores en diferentes puntos. Para el caso en que J es constante, sacamos de la operación de integración y la operación que está en suma o integración es el área mismo. Entonces será J multiplicado por A. De aquí despejamos J y será la corriente por unidad de área.
y se denomina densidad de corriente. Solamente I es corriente eléctrica. Y J, densidad de corriente, vector de densidad de corriente. Si es que tuviéramos un conductor deforme por el cual circula una corriente, diríamos así. Una parte que es ancha y otra angosta. Un conductor deforme. Hacemos circular corriente, una carga empieza a circular de esta forma. Otra carga tendrá que fluir. Así como ejemplo, varias. ¿Cuántas cargas circulan en cada sección? Esa es la corriente. Contamos cuántas cargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas cargas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tomamos una sección transversal o cualquier otra sección. Un área. La corriente en este punto y la corriente en este otro punto son iguales. Porque es la misma cantidad que pasa. Ahora, ¿cómo pasan? Esa es la densidad de corriente. Se espera en una sección transversal grande, la densidad de corriente es pequeña. Representamos por un vector, densidad de corriente. Y en una sección, en un área pequeña, la densidad es mayor. Cualquier cantidad dividido entre una cantidad pequeña, el resultado es mayor. Así, la densidad de corriente está relacionada en cómo se mueven esas cargas. Mientras que la corriente, la cantidad de cargas que se están moviendo, sin importar cómo se están moviendo. Esa es la diferencia entre corriente y densidad de corriente. Luego de otro análisis hemos encontrado que la densidad de corriente está dada por N minúscula. N minúscula es la cantidad de carga libre, de cargas libres por unidad de volumen. Por E o simplemente Q. Pero en el caso de electrones es la carga del electrón. Colocamos E, la carga elemental, por la velocidad. Pero no es cualquier velocidad, es una velocidad especial que se denomina velocidad de arrastre. Entonces concluimos que la corriente es la cantidad de carga que se mueve. La densidad de corriente es cómo se mueven esas cargas. Está relacionado con la velocidad con la cual se mueven. Y por lo tanto, en secciones angostas tendrán que moverse más rápidamente. En esta parte, la velocidad con la cual se mueven esas cargas tendrá que ser mayor. Velocidad de arrastre. Y en esta otra no es necesario que sea mayor la velocidad de arrastre. De esa forma hemos definido la densidad de corriente y la corriente. Está relacionado con la cantidad de carga que se mueve por un conductor provocado a través de una batería, provocando una diferencia de potencial. Luego hemos definido la resistencia y la resistividad. Entonces tenemos corriente y densidad de corriente. Luego la pregunta era, sea un conductor
se tiene algunas cantidades que se pueden medir y algunas cantidades que se pueden determinar. Un conductor. Sección transversal A, longitud L, como el cobre, por ejemplo. Sea otro conductor muy diferente. Como ejemplo, tomamos el vidrio porque es muy diferente. Pero geométricamente hablando, tiene la misma longitud y la misma área. Conectamos a una batería para producir una corriente. La batería tiene la función de provocar una diferencia de potencial entre estos extremos y esa diferencia de potencial entre el punto B y el punto A es igual a la diferencia de potencial en la batería. El resultado es que se produce una corriente. Corriente eléctrica, ¿cuántas cargas pasan por unidad de tiempo en el cobre? Realizamos lo mismo aquí. Conectamos a la misma batería. Se ha producido una diferencia de potencial entre los extremos de este conductor, que es igual a la diferencia de potencial en la batería, y digamos que es vidrio o cualquier otro material, pero diferente al anterior, y se produce una corriente. Corriente en el vidrio. Resulta que estas corrientes son completamente diferentes. Muy diferentes. La pregunta es, ¿por qué son diferentes? Porque debe haber alguna cantidad que le digan que es así. Si hemos aplicado la misma diferencia de potencial, todo lo demás es idéntico. Aquí la corriente es mayor que en este otro caso. Se define una cantidad, resistencia, igual a V, la diferencia potencial entre estos puntos, que es igual a la diferencia de potencial en la batería, en este ejemplo, dividido entre la corriente. Aquí tendríamos que decir lo mismo, la resistencia, pero para este conductor. Cuanto mayor la corriente, menor será la resistencia. Por eso existe más corriente, porque en este conductor la resistencia es pequeña. Cuanto menor la corriente, más pequeño es el denominador. Cualquier cantidad dividido entre una cantidad pequeña, el resultado es mayor. Entonces, aquí la resistencia es mayor. La resistencia en el caso del cobre es mucho menor que la resistencia en el caso del vidrio, de este otro material. Denominado resistencia. Y la unidad de medida para la resistencia la diferencia de potencial se mide en voltios y la corriente se mide en amperios. Se le asigna una unidad particular, es el ohmio. Ohmios. Y se utiliza la letra griega mayúscula ohm.
La unidad de medida para la resistencia será entonces ohmios. Por otro lado, similar a esta definición, sea una cantidad relacionada con la diferencia de potencial es el campo eléctrico. Una cantidad relacionada con la corriente es la densidad de corriente, J. A esta división lo vamos a llamar resistividad. Definido a través de cantidades macroscópicas, cantidades medibles. Definido a través de cantidades microscópicas, cantidades que me dicen cómo funciona un fenómeno. Bien, resistencia y resistividad. Es una propiedad del objeto, mientras esta otra es una propiedad del material del objeto. Puede variar la resistencia. La resistividad no puede variar porque es propiedad intrínseca del material. Tendríamos que modificar la estructura atómica del material para que pueda cambiar la resistividad. Si es que, como ejemplo, se tiene un conductor como el cobre, de longitud L, sección transversal A. En esas condiciones la resistencia es R. Podemos colocar R simplemente. Vamos a cortar o podemos alargar o podemos aumentar el conductor. Entonces vamos a tener otro conductor. Pero del mismo material, también cobre. Aquí también cobre. Suponer que en esas condiciones tiene una resistencia de 10 ohms. En este otro caso, la resistencia es diferente. Suponer 20 ohms. Entonces, la resistencia es propiedad del objeto, mientras que la resistividad para el caso del cobre tiene un valor, a ver, de 1.69 por 10 a la menos 8. Ohmios multiplicado por metro. En este otro también la resistividad tendrá un valor de 1.69 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Bueno, es que por ese motivo, la resistencia es una propiedad del objeto que se puede modificar. Yo corto o alargo o hago cualquier cosa con este objeto y la resistencia cambia. Mientras la resistividad no puede cambiar porque sigue siendo cobre. Por ese motivo es propiedad del objeto y por ese motivo es propiedad del material del objeto. Existe luego una relación entre resistencia y resistividad. Encontraremos esa relación. Cero banderas. Decimos que la resistencia, por definición, es igual a la diferencia de potencial aplicado dividido entre la corriente. Un objeto de sección transversal A, tomamos como ejemplo un pedazo de un conductor.
provocamos una diferencia de potencial a través de una batería, eso significa que hemos provocado una diferencia de potencial entre los extremos. Se puede encontrar la diferencia de potencial entre estos extremos a través del campo eléctrico. Ocurre aquí un campo eléctrico. Ahora, las cargas libres de este conductor ya no se mueven aleatoriamente, sino interactúan con el campo eléctrico y tienen una tendencia a moverse en una sola dirección. Bien. Existe una relación matemática entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico, como hemos aprendido en el capítulo 4. Es igual a menos integral de línea del campo eléctrico a través de una trayectoria de integración. Nuestra trayectoria de integración será desde este punto hasta este punto. Recuerden esa ecuación, delta V es igual a menos la integral de línea desde un punto hasta otro punto. Una relación directa entre campo eléctrico y potencial eléctrico. El mismo campo se estudia a través de dos cantidades, campo eléctrico y potencial eléctrico. Son descripciones equivalentes. De esta ecuación también podemos deducir que el campo eléctrico en una dirección cualquiera, en una dirección S, es igual a el gradiente, eso es gradiente, del potencial eléctrico. Son ecuaciones equivalentes. En este caso no interesa el signo, porque es simplemente la polaridad. Podemos colocar al revés, entonces esta otra se encontrará a un potencial mayor que este otro extremo, o al revés. Eso significa ese signo. Mientras que la corriente, por lo definido anteriormente, es el resultado matemático del flujo de un cierto vector que denominamos densidad de corriente. Densidad de corriente, corriente. Cantidad de carga que se mueve, cómo se mueve esa carga. Se moverá más rápido en lugares más estrechos, como es en un río. Y sustituimos entonces densidad de corriente. Comenzamos a desarrollar matemáticamente. Para el caso del campo eléctrico, tiene la misma dirección que el desplazamiento. El desplazamiento es desde este punto hasta este otro punto. Y además, considerando que el campo eléctrico es uniforme en esta región, tiene la misma magnitud y la misma dirección en todos los puntos dentro de ese conductor, por lo tanto será E integral de S. Ahora sea la densidad de corriente en la misma dirección que cualquier elemento de área que tomemos, y además considerando que la densidad de corriente, un vector que tiene la misma dirección en cualquier punto, es una constante. Continuamos. Los actos les daron poder. Y este término es simplemente la longitud. Hemos dividido ds más ds más ds más ds más ds más ds. Es la longitud del conductor. Y este otro término es simplemente el área de sección transversal. Estás quedándote. Alejandra Cecilia Flores, desactive su micrófono.
Listo. Con eso, recordando el campo eléctrico dividido entre la densidad de corriente es la resistividad. Ahora hemos obtenido una expresión, una relación matemática entre resistencia y resistividad. Es una relación entre resistencia y resistividad, indicando que la resistencia es una cantidad que se puede variar dependiendo de la longitud y el área del conductor. Resistencia. Mientras ρ es la resistividad. Está relacionado con el material del conductor, cómo está construido internamente, cuál es la estructura atómica del conductor, del material por el cual está fluyendo las cargas. Mientras en esta otra, la oposición a las cargas, la resistencia es la oposición al movimiento. Con eso, para diferenciar ambos, indicaremos que dos párrafos, diferencia de potencial entre estos puntos, que en este ejemplo es igual a la diferencia de potencial en la batería. Corriente eléctrica producida, ¿cuántas cargas se mueven? Resistencia del conductor, oposición al movimiento de las cargas. Son cantidades macroscópicas. Y que se pueden medir experimentalmente. Experimentalmente medibles. Experimentalmente medibles. Se aplica a todo el objeto. Se aplica a todo el objeto conductor. Mientras que el campo eléctrico, densidad de corriente y la resistividad, ρ, son cantidades microscópicas. Describen el fenómeno. Se aplica a un punto del objeto. Se aplica a un punto del objeto conductor. La pregunta será, por ejemplo, ¿cuál es la densidad de corriente en un punto? Y en otro punto puede ser diferente la densidad de corriente. Un vector, densidad de corriente en un punto. Para un objeto homogéneo, puede ser este vector el mismo en todos los puntos.
pero para un objeto isotrópico no homogéneo, en otro punto tendrá otro valor. Por eso son cantidades que se tienen que conocer en cada punto, mientras esas otras cantidades no se refieren al interior del objeto, sino son cantidades macroscópicas. No interesa cómo está ocurriendo internamente. Ahí, ¿cuántas cargas se mueven? Eso es corriente. La diferencia de potencial entre este punto y este punto no nos dice cómo está ocurriendo el fenómeno, solamente nos mide el fenómeno. Esa es la diferencia entre esas cantidades. Luego, la resistencia es una propiedad, anotaremos. La resistencia es una propiedad del objeto. Si cambiamos el objeto, cambia la resistencia. Si cortamos el objeto, cambia la resistencia. Propiedad del objeto. Mientras que la resistividad es propiedad del material del objeto. Del objeto conductor. Así. Siguiente subtítulo. Ley de Ohm, subtítulo 4. Ley de Ohm. Si se aplica valores diferentes de potencial entre los extremos de un conductor, sí se aplica valores diferentes de potencial eléctrico o simplemente potencial, así mejor conocido, diferencia de potencial, entre los extremos de un conductor si se aplica valores diferentes de potencial eléctrico entre los extremos de un conductor y se miden las corrientes resultantes. Y se miden las corrientes resultantes. Vamos a recurrir nuevamente a un ejemplo de un conductor de sección transversal A, longitud L, que sea hecho de cobre. Provocamos una diferencia de potencial entre sus extremos a través de una batería. Y el resultado es que se produce una corriente eléctrica. Realizamos lo mismo ahora con otro tipo de conductor muy diferente. Diodo
tipo PN. Así se denomina otro tipo de conductor especial muy diferente. Queremos hacer circular corriente por este conductor. Debemos aplicar una diferencia de potencial y se producirá una corriente eléctrica. Como el enunciado dice, valores diferentes de potencial. Vamos a modificar la batería, que sea 2 voltios. Se producirá una corriente respectiva. Variamos la batería, 4 voltios. Se producirá otra corriente. Continuamos variando, 8 voltios. Su respectiva corriente, 12 voltios. Y su correspondiente corriente eléctrica. Aquí lo mismo, pero el conductor es completamente diferente, llamado diodo PN. No nos interesa cómo funciona ese diodo, este conductor. En este ejemplo, lo que nos interesa es medir estas cantidades, nada más que eso. Y llevamos a un gráfico. Corriente resultante cuando aplicamos una diferencia de potencial. Para una diferencia de potencial tanto, la corriente resultante es tantos amperios. Aumentamos la diferencia de potencial manipulando la batería y la corriente resultante será diferente. Continuamos manipulando la batería y obtenemos otra corriente. Así tenemos puntos experimentales. Es fácil ver que existe una relación lineal entre corriente y diferencia de potencial. La relación es directamente proporcional. Realizamos el mismo experimento para el otro ejemplo. Variamos la diferencia de potencial y resulta en una corriente. Damos otro valor y tiende otro valor la corriente. Llevamos al gráfico. Corriente versus diferencia de potencial aplicado. En este caso es el cobre, el ejemplo. Esta otra hemos tomado otro tipo de conductor. Para una diferencial de potencial tantos, la corriente es demasiado pequeña. En este caso, así dice el experimento. Para otra diferencia de potencial, la corriente casi ni se ve la diferencia. Para otra diferencia de potencial, también. Para una siguiente diferencia de potencial, aumenta considerablemente. Así, no existe una relación lineal. La relación entre corriente y diferencia de potencial es compleja. Mientras aquí es una relación directa y será igual a través de una constante de proporcionalidad que se tiene que determinar experimentalmente, y esa constante de proporcionalidad es precisamente la resistencia. La inclinación nos da la resistencia de este material, y que la inclinación es una sola, es constante, no varía, por lo tanto la resistencia aquí es constante. Mientras en esta otra, la inclinación de la curva va cambiando continuamente. En un punto cualquiera, aquí,
trazamos una recta tangente a esta curva en este punto. La inclinación tendrá que estar relacionado con la resistencia de este material, pero esa inclinación va cambiando, la pendiente va cambiando continuamente. Entonces, la resistencia en este otro ejemplo no es constante. Tiene un comportamiento mucho más complejo y este material se debe realizar con un análisis diferente porque es un comportamiento completamente atípico a lo que se conoce. Eso nos lleva a la conclusión de que todos los materiales en el cual la resistencia es constante, como en este caso, se dice que obedecen la ley de Ohm. La ley de Ohm se refiere a que simplemente la resistencia es constante y se cumplirá la relación lineal entre diferencia de potencial aplicado, corriente, cantidad de cargas que circulan y la resistencia es constante. La resistencia es la oposición al flujo de las cargas. Licenciado, disculpe, esa parte ya no se ve. Entonces lo vamos a colocar más aquí arriba. Resumimos indicando, ley de Ohm se refiere a que la resistencia es constante y que este material se denomina material óhmico. La principal característica es que la resistencia es constante. Este otro material no, la resistencia no es constante, no obedece la ley de Ohm. Y debe existir una relación lineal entre diferencia de potencial aplicado y corriente resultante a través de una constante de proporcionalidad que es la resistencia en este caso. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de cargas. En este otro, la oposición al flujo de cargas es muy pequeña. La oposición del flujo de cargas va aumentando continuamente. Es un comportamiento muy diferente. Simplemente a eso se refiere la ley de Ohm. A que la resistencia es constante. Siguiente subtítulo, potencia. Subtítulo 5, potencia. Vamos a recurrir a un concepto estudiado o aprendido en física. En física existen dos formas de abordar un problema. Una que se denomina mecánica de Newton. Las leyes fundamentales en la mecánica de Newton son las tres leyes de Newton. La primera indica que el momentum lineal de un objeto, definido como la masa de un objeto y el movimiento de un objeto, es un objeto que se mueve, multiplicamos la masa del objeto por lo que se mueve. Eso será momentum lineal. Es la definición más simple que podemos encontrar porque no podemos sumar, por ejemplo, la masa más la velocidad. Matemáticamente no es posible. Dividir, por ejemplo, entre la velocidad no tiene sentido porque
se interpreta como la variación de la masa en función de la velocidad. No existe en este caso. Entonces, la forma más simple es multiplicar. Y se denomina momentum lineal. La primera ley dice el momentum lineal tiene que ser constante, no puede variar. Y se refiere a un objeto que no cambia. Su estado no cambia, es la misma, continúa siendo la misma. ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque no está interactuando con nada. Es una partícula aislada, es un objeto que no le conocen. Pero si su momentum lineal cambia, esta operación matemática significa cambio del momentum lineal. ¿Por qué cambia? Ahora ya no es constante, sino que cambia. Existe un cambio del momento. Porque algo está actuando sobre ese objeto. Ya no es libre, sino que está interactuando. Y ese algo precisamente se denomina fuerza. Y la tercera ley de Newton, que se aplica a diferentes objetos, es la reacción. Yo aplico una fuerza a un objeto, ese objeto reacciona. Y esta fuerza se aplica a diferentes objetos. Esas son las tres leyes de Newton que se denominan leyes de movimiento. Y estas leyes tan simples que son leyes fundamentales que se aplican a cualquier situación mecánica. Más la cinemática al final se resume en algunas ecuaciones también que son fundamentales. Se define la velocidad como el cambio de posición en el tiempo, vectorialmente. Y la aceleración como el cambio de la velocidad en el tiempo. Las definiciones principales. Se tienen luego las variables cinemáticas. Desplazamiento, tiempo empleado, velocidad, aceleración, son variables cinemáticas, son variables que me pueden describir cualquier movimiento. Son suficientes estas cantidades. Desplazamiento, tiempo empleado, velocidad y aceleración para decir cómo se mueve un objeto. Y la relación entre estas variables se resumen en tres ecuaciones, simplemente. Velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición en cualquier instante, posición inicial para un tiempo inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad en un tiempo posterior al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Estas ecuaciones describen cualquier fenómeno mecánico. Por eso se denomina mecánica de Newton, en el cual interviene la masa. Son interacciones entre masas. Y se puede conocer cómo se mueve y por qué se mueve. Además, y estudiamos varios tipos de ejemplos mecánicos, entre ellos sea una polea del cual cuelgan dos objetos de masa m⁻₁ y masa m⁻². Si la masa m⁻₁ es mayor que la masa m⁻², resulta en este tipo de movimiento. ¿Se puede estudiar ese movimiento? Sí, se puede estudiar aplicando estas ecuaciones fundamentales. Son definiciones fundamentales. O otro ejemplo, o cualquier ejemplo mecánico.
sea un objeto que se encuentra en un plano. Tenemos aquí una polea y del cual cuelga un otro objeto de masa m2, m1. Entonces empieza a tener este movimiento. ¿Es posible estudiar ese movimiento? Sí, tenemos que aplicar la mecánica de Newton. Y así cualquier problema mecánico que se les ocurra puede ser estudiado por estas ecuaciones. O bien, sea un objeto como el Sol y alrededor empieza a girar la Tierra con un movimiento circular de esta forma. La masa del Sol, M mayúscula, la masa de la Tierra, M minúscula. ¿Es posible estudiar este fenómeno mecánico? Sí, debemos recurrir a estas ecuaciones fundamentales. Solo que la resolución matemática de este fenómeno es más complejo que las anteriores. Pero las ecuaciones fundamentales son las mismas. Se puede estudiar un fenómeno de oscilación, por ejemplo, sea un resorte sometido a una fuerza F. Estiramos y largamos y el resorte empieza a realizar este movimiento. ¿Es posible estudiar este fenómeno? Tenemos que recurrir a estas también, porque son ecuaciones fundamentales. Por eso se denomina mecánica de Newton. Existe otra forma de resolver estos fenómenos mecánicos por el teorema de trabajo-energía. Trabajo-energía. Y surge a través de una descripción simple. Es decir, sea un objeto de masa m, quiero llevar este objeto desde un punto hasta otro punto. Voy a trasladar una distancia d. Tengo que aplicar una fuerza. Esta es la fuerza aplicada que va a realizar esa operación. Esta fuerza trasladará a este objeto desde este punto hasta este punto. ¿Cómo voy a medir este fenómeno? A través de una definición. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, esta expresión matemática, este concepto de trabajo, me medirá esta operación. El simple hecho de trasladar este objeto desde este punto hasta este punto. Si la fuerza no fuera en la dirección del desplazamiento, por ejemplo, así, actúa a través de un cierto ángulo θ, descomponemos ese vector en una componente en la dirección del desplazamiento y otra componente en la dirección perpendicular al desplazamiento. Es fácil razonar que esta componente no traslada a este objeto. Solamente esta es la componente que traslada este objeto desde este punto hasta este otro punto. ¿Cómo introducimos esta posibilidad en esta ecuación? Simple, la matemática es perfecta. Esa operación ya está incluida. Así generalizamos. Luego, la fuerza puede variar tanto en magnitud como en dirección durante esta operación. Y el desplazamiento puede ser rectilíneo o cualquier trayectoria. En esos casos, generalizamos esta ecuación. Es igual a la integral de línea. Y cualquier caso particular tiene que estar envuelto en esta ecuación. Definición general de trabajo.
que nos mide esta operación. Si la fuerza es una fuerza neta, masa por aceleración, el resultado es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en este punto, menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en el otro. Se denomina energía cinética. Es igual al cambio en la energía cinética. Si la fuerza es otro tipo de fuerza, la gravedad, la fuerza de la gravedad, sustituimos en esta ecuación, el resultado es menos mg y más mg y sub 0. Es una cantidad que depende de la posición simplemente y es igual al menos el cambio en la energía potencial gravitacional. Luego, si la fuerza es, por ejemplo, de un resorte, sustituimos el trabajo realizado es igual a menos la energía menos 1/2 de K, la constante del resorte, por X al cuadrado más 1/2 de K por X al cuadrado menos delta U elástica. Así se tiene varios tipos de fuerza que pueden actuar en un fenómeno y lo que ocurre al final son el trabajo realizado se convierte en energía cinética. El trabajo realizado se convierte en energía potencial gravitacional. El trabajo realizado se convierte en energía potencial elástica. Si continuamos una fuerza, por ejemplo, la fuerza de Coulomb, el trabajo realizado se convierte en cambio en la energía potencial eléctrica. Y al final se dice, en la naturaleza existen varios tipos de energía. Y en un proceso solamente existen transformaciones de energía. Un tipo de energía se transforma en otro tipo de energía y la energía total, la energía mecánica denominada, no cambia. La energía mecánica total no debe cambiar. Si cambia una de ellas, tendrá que disminuir la otra. Si aumenta una de ellas, tendrá que disminuir la otra. Entonces, la energía total, delta E, así se denomina energía mecánica, no debe cambiar. Esto se conoce como conservación de la energía. Ahora, este tipo de teoría también puede describir estos fenómenos mecánicos. Se necesita además otra cantidad. Esta operación de trabajo se puede realizar de forma lenta. Ha actuado una fuerza y ha trasladado una distancia d. El mismo proceso se puede realizar de forma rápida, así, rápidamente. Entonces, involucra el tiempo, interviene el tiempo. ¿Cómo medimos el trabajo en función del tiempo? El trabajo realizado rápidamente, el trabajo realizado de forma lenta, la misma distancia recorrida, la misma fuerza se ha aplicado. Se define otra cantidad, potencia, como el trabajo realizado por unidad de tiempo. Si se ha realizado esta operación rápida, el tiempo es pequeño. Cualquier cantidad dividido entre una cantidad pequeña es grande. Entonces la potencia es grande. Para el caso en que este proceso se ha realizado de forma lenta, el tiempo transcurrido es mayor. Cualquier cantidad dividida entre una cantidad mayor es pequeña. Entonces la potencia es pequeña en ese último caso. Trabajo, potencia. Potencia
trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿En qué tiempo se ha realizado ese trabajo? Y ya que el trabajo se convierte en energía, entonces tenemos U sobre T también. Eso es potencia. Ahora aplicaremos el concepto de potencia al caso eléctrico. Subtítulo 5, potencia. Una batería crea una corriente I eléctrica I en un circuito que contiene un dispositivo de contenido desconocido. En un circuito que contiene un dispositivo de contenido desconocido. Cualquier circuito funcionará de la siguiente forma. Siempre contendrá una batería, una fuente de energía, que tiene una diferencia de potencial V. La fuente, la batería, donde enchufamos. Y otro tipo de dispositivo donde se aprovechará esa energía. Este es el dispositivo de contenido desconocido. Sean los puntos A, B. Esta será el dispositivo. Este dispositivo puede ser cualquier por ejemplo, puede ser un capacitor, cuya función será almacenar energía. Salen las cargas, una corriente eléctrica. Tantas cargas por unidad de tiempo salen con potencial alto. Llegan hasta este punto las mismas cargas con potencial alto. Salen del dispositivo con potencial bajo. Esa pérdida de potencia se ha tenido que transformar en algo. Si es un capacitor, almacena energía. Si es un resistor, producirá calor. Esa pérdida se transformará en calor enviado al exterior. Puede ser un motor, puede realizar trabajo este motor. Puede ser un acumulador. Y así se tiene varios ejemplos. Este dispositivo transforma en energía, en algún tipo de energía, realiza alguna operación, alguna tarea. Luego las cargas llegan a la misma batería, pero con potencial bajo, con energía baja. Lo que hace la tarea de la batería es suministrarles más energía, suministrarles más potencial eléctrico. Salen con potencial alto, esa energía, ese potencial, transformarán, depende del tipo de tarea que realicen. Llegan nuevamente con potencial bajo.
la batería le suministra más potencial y así continúa el proceso. Si el dispositivo se trata de un motor, cualquier tipo de motor, la energía transferida por la batería aparece como trabajo mecánico realizado por el motor. Como trabajo realizado por el motor. Como ejemplo, si el dispositivo es un resistor, la energía transferida por la batería aparece como energía interna en el resistor. Como energía interna en el resistor. Eso es calor. Si se trata de un capacitor, este dispositivo es un capacitor. Si es que fuera un capacitor, la energía transferida aparece como energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica en el capacitor. Así, cada dispositivo tiene una función, una tarea determinada. ¿Cómo vamos a medir la cantidad de energía transferida a este dispositivo y que luego este dispositivo realiza una tarea determinada? ¿Qué tan rápido se está transfiriendo energía a este dispositivo? Si es que se trata de un capacitor, un resistor, un motor, un acumulador o cualquier otro tipo de dispositivo que cumple alguna otra función. Vamos a recurrir a las definiciones fundamentales. Voy a tener que borrar. En un tiempo de t, en un diferencial de tiempo, la energía de U mayúscula es energía, transferida al dispositivo es de U energía igual a dQ por V. V entre los puntos A y B.
Diferencia de potencial. Esa expresión nace de la definición delta V, diferencia de potencial eléctrico, es igual a delta U, energía potencial eléctrica, por unidad de carga, o bien menos el trabajo realizado por unidad de carga. El trabajo se convierte en energía, en cualquier tipo de energía. La energía también se puede convertir en trabajo realizado. Y en la naturaleza lo que ocurre son cambios de energía. Un tipo de energía se transforma en otro tipo de energía. Ese tipo de energía se puede transformar en otro tipo de energía. Nada más. Estamos topando esta parte de la ecuación diferenciando una pequeña cantidad de energía relacionado con una carga determinada. Es esta ecuación, nada más. Por otro lado, hemos definido la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por una sección en un determinado tiempo. Tantas cargas pasan en un segundo, eso es corriente. Densidad de corriente es cómo pasan esas cargas. Despejamos de aquí dQ será igual a I por dt. Sustituimos en esta parte. Entonces, I por dt por la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Todo está ocurriendo en este lugar. Trabajo realizado se convierte en energía almacenada si es un capacitor, si es un resistor, en calor, si es un motor, en trabajo mecánico realizado. Suministra o realiza 10 joules de trabajo, entonces 10 joules de energía tendrá que estar almacenado en este dispositivo. dU dividido entre dt, vamos a mandar dt al otro lado de la ecuación. Y el resultado es I por la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Circula una corriente I. Llega con potencial alto, sale con potencial bajo. ¿Cuánta de energía se ha almacenado aquí? Está dada por esta ecuación. Y la energía por unidad de tiempo es potencia. Tenemos la potencia para un dispositivo eléctrico. Las unidades de medida para esta cantidad la corriente eléctrica se mide en amperios. La diferencia de potencial en voltios. Se le asigna un nombre especial, watts. Se le asigna una letra especial, W. En el sistema internacional, la unidad de medida, por lo tanto, será el watts. ¿Cómo medir cuánto de energía por unidad de tiempo se está acumulando o se está transfiriendo a este dispositivo? Existen otras unidades porque la potencia es una cantidad técnica muy utilizada, por ejemplo, el HP, caballos de fuerza, horsepower en inglés, equivale a tantos watts, a 746 watts. Siempre unidades de potencia, solo que esta unidad muy utilizada en técnica es en el sistema inglés, mientras esta unidad
Es en el sistema internacional. Potencia para un resistor. Potencia para un resistor. Ahora, que sea este dispositivo, como anteriormente dijimos, puede ser cualquier tipo de dispositivo. Ahora, que se trate de un resistor. La simbología de un resistor es de esta forma. Se trata de un resistor de resistencia E. Llegan las cargas con potencial alto, salen con potencial bajo. Esa pérdida de potencial ha tenido que transformarse en algo. Y ese algo es precisamente la energía interna del resistor que se va al exterior como calor. Como calor es otro tipo de energía. La diferencia de potencial entre los puntos A y B es V sub AB. Circula una corriente por el resistor. La relación entre la diferencia de potencial, la resistencia y la corriente es la ley de Ohm. La diferencia de potencial entre los extremos del resistor es igual a la resistencia por la corriente que circula por el resistor. Tantas cargas circulan. Salen con potencial alto, llegan con potencial alto, salen con potencial bajo. Esta relación entre estas cantidades medibles, la corriente se puede medir con un instrumento que se denomina amperímetro. La resistencia se puede medir con un instrumento que se denomina ohmmetro. La diferencia de potencial se puede medir con un instrumento que se denomina voltímetro. ¿Y cómo está ocurriendo internamente? ¿Cómo se puede explicar a nivel microscópico? Es el campo eléctrico, la densidad de corriente y la resistividad. Por otro lado, la potencia, como acabamos de definir, es igual a I por la diferencia de potencial. Sustituimos esta diferencia de potencial en esta definición y el resultado es R por I al cuadrado. O podemos sustituir la corriente en esta definición y el resultado es V al cuadrado dividido entre R. Es la potencia en un resistor. Si es que fuera un capacitor, también se puede encontrar la potencia en el capacitor. Si es que fuera un motor, bien, tendría que encontrarse la potencia en un motor. A esta ecuación se conoce como ley de Joule. Joule ha demostrado matemáticamente y ha demostrado también en laboratorio. ¿Cómo medir la cantidad de calor que se está disipando aquí y se está enviando al exterior? Eso lo ha medido Joule a través de experimentos más sofisticados, lógicamente. Entonces,
¿Cuánto de trabajo está realizando para realizar esta operación, para efectuar esta operación? ¿Cuánto de trabajo por unidad de tiempo, en un tiempo dado, cuánto de trabajo está realizando? Eso es la potencia. Esa es la energía almacenada o transferida en forma de calor o realizando trabajo mecánico, depende del dispositivo. Si se trata de un resistor, entonces se transforma en calor. ¿Cuánto de calor en un segundo se está transformando? Eso es potencia. Si es que fuera un motor, por ejemplo, un motor simple que consistirá en, sea un motor entran al motor las cargas, la corriente con potencial alto, salen del motor con potencial bajo. Esa pérdida de potencial ha tenido que emplear el motor. Digamos que se trata de algo que gira, un eje que gira. Vamos a enrollar. Vamos a enrollar con una cuerda. Ya que está girando, colgaremos un objeto de masa M. Está realizando trabajo mecánico. Está elevando a esta masa. Y en un tiempo de esos se encuentra aquí. El mismo objeto ahora se encuentra aquí porque está realizando trabajo, está enrollando. Se ha trasladado una distancia Y. Ha tenido que ejercerse una fuerza. Y está recorriendo un desplazamiento. Se está desplazando. Un pequeño desplazamiento lo llamamos como dy. El trabajo realizado por esta fuerza es igual a fuerza por distancia. Con relación al suelo, tenía una energía potencial gravitacional cuando se encontraba en este punto. Ahora se encuentra en este otro punto, tiene otra energía potencial gravitacional. Entonces existe un cambio de energías potencial gravitacional. ¿A qué es igual ese cambio de energía potencial gravitacional? Al trabajo realizado por esta fuerza para llevar este objeto desde este punto hasta este otro punto. Eso es menos delta U. Pero esta operación podía realizarse de forma rápida o de forma lenta. Eso es potencia. Trabajo realizado por unidad de tiempo es igual a la energía almacenada por unidad de tiempo. Potencia. Si el trabajo se ha realizado de forma bien rápida, la potencia del motor es alta. Si el trabajo se realiza de forma lenta, la potencia del motor es menor. ¿Cuánto de energía ha sido transferida al motor? ¿Cuánto de trabajo mecánico ha realizado? Entonces, en la naturaleza lo que ocurren son transformaciones de energía. Una energía química se ha transformado en energía eléctrica. Esta energía eléctrica se ha transformado en energía mecánica, así sucesivamente. Al final, la cantidad de energía siempre se mantiene constante, no puede disminuir, no puede aparecer de la nada y tampoco puede desaparecer. Simplemente se conserva la cantidad de energía total. Bien, hasta aquí hemos terminado la parte de teoría del capítulo.
la siguiente clase vamos a realizar algunos ejercicios de la tarea que corresponde a este capítulo, que yo ya les he enviado esa tarea también. Si no hay nada pendiente, entonces nuestra próxima clase consistirá en resolver algunos ejercicios de esa tarea. Y las tareas enseñan más que... Y si el objeto baja, realiza también trabajo. Sí, realiza trabajo. En ese caso es la fuerza de la gravedad la que realizará trabajo. Trabajo positivo, realizado sobre el sistema. Trabajo negativo, realizado por el sistema. Con esto terminamos la clase de hoy. La resolución de problemas enseña más la física. Por eso la importancia de las tareas. Tienen que realizar las tareas. Eso es lo que enseña más que las clases en pizarra enseñan las tareas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Quedaremos aquí. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.